Bueno, contame qué viste en el domingo 27 de octubre. ¿Qué vi? Vi que hicimos unas elecciones. Vi que hicimos unas elecciones que se alteraron los resultados de las PASO de manera fuerte y que va a haber una transición ordenada entre un presidente no peronista y un presidente que llega con el Partido Justicialista y que es de origen justicialista. Para mí te diría que es bastante. No es poco. No es poco, no es poco. En esa elección distinta de las PASO, ¿qué te llamó más la atención? ¿El no crecimiento estruendoso, como se auguraba de Alberto, o el crecimiento, que me parece que es estruendoso, de Mauricio? El crecimiento de Mauricio lo que te indica, por un lado, es que aumentaron el número de votantes. Eso está claro cuando uno ve los porcentajes de votantes, ¿no? Por una parte. Por otra parte, que su campaña fue eficaz en el último tramo para convocar ciertas voluntades que estaban completamente dormidas. Nosotros, frente a las elecciones, creemos que los votantes, los ciudadanos, van a reaccionar como reaccionamos nosotros. Es decir, que empezamos a ponernos nerviosos 6 meses antes y nuestra ansiedad llega hasta las 12 de la noche del día de las elecciones y el conocimiento de los resultados. Y es muy probable que la gente no vea las elecciones con esa urgencia nerviosa que las vemos nosotros, que las vemos los que estamos en los medios, los que escribimos sobre política, los que hacen reportajes sobre política, etcétera. O sea que vimos que se incorporaron nuevos votantes y que fueron a Macri. Los que se incorporaron fueron a Macri. Y que si se hubiera incorporado más es posible que la diferencia hubiera sido mucho menor, pero no se incorporaron porque quizás la voluntad de esa participación no está en aquellos que podrían haber votado por Macri. La voluntad de la participación está por aquellos más convencidos y sin duda el justicialismo y sus formas culturales, digamos, porque viene a ser distinto, sus formas culturales de lo que es ideológicamente, convenza a más gente que lo que son las formas culturales que se podrían llamar posmodernas, que fue la que tuvo el macrismo. ¿Sentís que Macri concentró más votos porque se dogmatizó, se puso más Pichetto, más Patricia Bullrich, asusó más el temor? ¿Te parece que ese fue la llave para atraer más gente? No, yo creo que porque se puso muy emotivo en el último tramo de la campaña. Esos abrazos que daba hacia el vacío, haciendo así, fueron que a uno podía no gustarlos como gestualidad política y que uno podía criticarlos como gestualidad política, quizás tuvieron su efecto emotivo. Creo que más bien se puso emotivo hacia el fin de la campaña y creo que el acto fue muy grande. Y eso también, los actos grandes no solamente comprometen a quienes se hacen presentes en ellos, sino que comprometen a quienes lo ven por televisión. Comprometen a una parte de los que lo ven por televisión. O sea, el viejo modo de hacer política, el acto, finalmente convocó, pregnó. Pese a todo lo que se dijo en Secretaría de Gabinete durante estos últimos 4 años, hay viejas formas de hacer política que ellos descubrieron al final, ya llegando a la línea roja de la definición, descubrieron al final, pero hay viejas formas de hacer política que funcionan, o que por lo menos funcionan en la Argentina, o que por lo menos funcionan en algunos países de América Latina. No voy a decir que funcionen como funcionan en Dinamarca, porque lo ignoro, pero que todavía funcionan en países que tienden a conservar una perspectiva carismática sobre lo político y donde es importante el impacto cultural, carismático que puede tener un dirigente. Entonces esos actos donde Macri abrazaba el vacío y que a uno podían en realidad no resultarle demasiado elocuentes como práctica de la gestualidad, posible que hayan tenido algún efecto. Mientras que la campaña de las redes, que se venía haciendo intensamente en los últimos 4 años, a lo mejor tuvo menos efecto de aquello que prometían. ¿Cuánto te parece que influyó el Alberto del último periodo de esa misma campaña, Macri abrazando el vacío, y Alberto kirchnerizándose más o cristinizándose más? Fotos más con emblemas del kirchnerismo como las abuelas, Cristina y yo somos lo mismo. ¿Te parece que eso puede haberle puesto un techo a su caudal? Yo creo que Alberto consolidó votos propios. Cristina
Si es que lo que nosotros creemos es que Cristina tenía el 30% de los votos y la gente se cansaba de repetirlo, encuestadores, etcétera, que tenía el 30% de popularidad y que ese era su techo, era su piso, pero también era su techo, hay que ver que Alberto logró votos que ella no podía lograr. ¿Por qué no razonamos a la inversa de nuestras propias declaraciones en los últimos meses? Se decía, Cristina tiene un 30 de piso y un 30 y ese 30 es su techo. Y si sacó más, ¿de quiénes son esos? ¿Quiénes se los mandaban? ¿Los Reyes Magos? ¿No será Alberto? Digo, un candidato en campaña también hay que reconocerle que algo opera sobre la sociedad. Digo, yo puedo decir, a mí no me parece ideal que Alberto, haya reproducido la foto con Carlotto, que parece una foto del Salón Blanco en el 2003. No me parece ideal. No por una falta de respeto a Carlotto de mi parte, sino porque no se reproducen esas fotos en política para ampliar el horizonte político. Pero al mismo tiempo tengo que decir, si se decía que ella tenía este piso y este techo, ¿de dónde sacaron los votos de más con los cuales ganaron las elecciones? Claro. Si no salieron de ella, porque los encuestadores se desgañitaban por cuanto canal de televisión, hasta que cayeron al descrédito en las PASO. Pero hasta que cayeron al descrédito en las PASO se desgañitaban en cuanto canal de televisión y nota de opinión que daban, diciendo que ella tenía ese techo. ¿Dónde salieron todos esos votos? ¿Te gustó la campaña de él? ¿Te parece que hizo una buena campaña Alberto Fernández? Me parece que hizo una campaña con errores, pero con errores que tienen que ver con un temperamento. Y ahí es donde yo empiezo a juzgar la política con cierta, no diría benevolencia, pero con cierta amplitud. Es decir, yo prefiero un candidato que muestre su temperamento a un candidato que lo esconda y lo reprime y me entere de ese temperamento cuando sea presidente de la República. Es decir, yo sé que Alberto es un hombre muy inteligente y muy calentón, además de muchas otras cosas. Pero evidentemente es alguien que salta cuando se lo toca. Bueno, ya estoy enterada, quiero decir, no yo, ya está enterado el votante, que en cuanto se lo toca puede saltar con el dedo haciendo así. Gesto que no se aprende de Cristina. Los gestos de una persona de 60 años como Alberto no los aprende de Cristina. Ese gesto lo debe haber tenido desde mucho antes. El dedito al monitor. Efectivamente, vos sabés perfectamente que los gestos no se aprenden a los 60 años. No, seguramente. O sea que ni alguien... ensayado. Ni ensayado, o sea que ese gesto le pertenece. Entonces me puede gustar o no me puede gustar ese gesto, pero ya conozco eso. No está disfrazado de Virgen de Luján y de repente se va a sacar ese disfraz de Virgen de Luján y va a aparecer un San Jorge vendecador. No parece. Hizo todo, mostró manifestó toda su personalidad, para decirlo de algún modo, en esta campaña. Y eso le debe haber costado muchos votos, sin duda le costó enormes críticas, pero le debe haber costado votos también. Me quedo con las dos definiciones, calentón y lo perfilaste. Es un hombre inteligente. Como hay tantas inteligencias ahora, cuando yo era chico, inteligente era resolver un problema en el menor tiempo determinado con el menor esfuerzo posible. Yo ya me considero bruto de movida, porque 2 más 2 supo darme con decimales siempre. Pero digo, ¿inteligente en qué perfil lo decís? Lo digo en la capacidad de describir un problema. Yo lo he visto 3 o 4 veces en mi vida, le hice un largo reportaje hace muy poco tiempo. El Infobae fue muy bueno. En la capacidad de describir un problema y plantear de manera clara y distinta las soluciones que él dice tener para encararlo. Lo cual no quiere decir que esas sean las buenas soluciones. Yo lo digo en la claridad con que puede definir un problema y si no quiere definirlo, apartarse de esa definición sin hacer un apartamiento ostentoso de que no está definiendo y plantear sus soluciones. Lo veo en su posibilidad expresiva. ¿Cómo conocemos la inteligencia de alguien? La conocemos muchas veces en su capacidad expresiva. Al parecer que ella lo consideró un jefe de gabinete eficaz, es decir, un hombre eficaz en la zona política. Es eso todo lo que me autoriza a decir que es inteligente. Pero convengamos que personas ya viejas como yo tenemos por lo menos un feeling, sabemos quiénes son las personas inteligentes y una cierta evaluación de eso. Va maldad, lo que viene ahora es maldad.
en esa capacidad expresiva que define la inteligencia, ¿es más o menos inteligente que Macri? Macri no tiene capacidad expresiva. Es muy probable que todo su entrenamiento hasta llegar a presidente de la República no haya necesitado de esa capacidad expresiva, sino de otras virtudes o otras cualidades. Fernández, un abogado, profesor de la Facultad de Derecho, un discípulo de Esteban Rigui, necesitó de esa capacidad expresiva para ocupar todos los puestos que ocupó en su vida. Macri no necesitó de esa capacidad expresiva, lingüística, digamos, discursiva, para ocupar esos puestos. ¿Sos de la que creen que quien llega a ser presidente de la Nación tiene cualidades distintas y mejores que cualquiera de nosotros los mortales que le permiten llegar ahí o no? ¿O crees que la casualidad puede ponerlo en el sillón de Rivadavia? Tiene por lo menos una constancia en un periodo relativamente largo, o por lo menos medianamente largo. Tiene por lo menos una constancia, una carrera política que permita a alguien llegar al momento de ser candidato a presidente de la Nación. Es una carrera política medianamente larga. En el caso de Macri, incluso, que tiene una carrera política más corta, fue 8 años jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para eso antes hizo otros intentos de serlo, es decir, donde resultó derrotado. Es decir, hay una constancia. La carrera política, cuando la gente dice los políticos no hacen nada, etcétera, me gustaría disipar un poco ese malentendido. Yo no conozco gente que trabaje más intensamente que los políticos. No estoy discutiendo si llegan para robar o no llegan para robar, que es otra de las cosas que la gente dice, sino que no hacen nada. No, es muy intenso. Yo he trabajado en los años 90 con políticos, he estado en el Frepaso con políticos, y el trabajo de político es muy intenso, es una atención permanente a problemas distintos que van variando con los minutos. Así es la atención del político. Y si así es la atención del político fuera del gobierno, imagínate lo que es la atención del político o la política en el gobierno. En el ejercicio del poder. En el ejercicio del poder. ¿Sentís que la elección cristalizó la grieta al bipartidismo o no? ¿O esto es una cosa 2019? No, yo creo que no, que estamos viendo que hay, para empezar, hay cambios demográficos en la Argentina. Es decir, con esto que quiero decir, si hay jóvenes que votaron por el Frente de Todos, esos jóvenes pueden tener como recuerdos muy lejanos o recuerdos meramente familiares o barriales al justicialismo. Es decir, se está votando a los 16 años en la Argentina. No hay modo. Entonces habrá ahora estudios sobre cómo votaron los más jóvenes y cómo votaron los menos jóvenes, y serán muy importantes para saber cuál es la realidad de lo que digo. Pero los cambios demográficos pesan sobre las elecciones. Vamos a ver cuánta gente mayor de 70 años votó, también. Pero esos cambios demográficos de los jóvenes, con la bajada de la edad de posibilidad de voto a los 16 años, no te marcan directamente a una clientela justicialista de origen. No te marca un hombre o una mujer de 20 años que fue justicialista porque fue justicialista en la fábrica, porque la defendieron, porque el sindicato. Te marca gente que a lo mejor no tuvo ninguna experiencia con el justicialismo. ¿Qué experiencia con el justicialismo tiene un votante de 16? No, imposible. Ninguna. Y ese votante, si tiene un padre de 35, ¿qué experiencia tuvo su padre con el justicialismo? Que no sea Cristina Kirchner, digamos, vagamente. ¿Es la demostración de que el peronismo unido jamás será vencido en la Argentina? Digo, porque acá sí funcionó la Liga de Gobernadores, Massa en el Frente. ¿Esto es la demostración que el país, cuando el peronismo se une, es imbatible? La Liga de Gobernadores pesa, pero fíjate que no pesa tanto, porque las provincias demográficamente más densas, que son las del centro del país, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, ahí ganó Macri. Son las provincias amarillas en el mapa. Pero la Liga de Gobernadores en las demás provincias pesa, y sobre todo pesa después, pesa para gobernar. La Argentina es un país federal, con un federalismo muy deformado, con oligarquías provinciales y caudillos provinciales, que sería muy bueno una renovación, pero bueno, esa liga tal como está hoy pesa para gobernar, y también pesa en las elecciones por sistemas clientelísticos, por movilización de gente, por llevar a la gente a votar, lo cual no necesariamente es que llevas a la gente a votar con una boleta pegada acá. A veces llevar a la gente a votar es permitir que esa gente vote. En fin,
sobre todo esto, yo estoy haciendo hipótesis, pero digo, llevar a la gente a votar es también permitir que la gente vote. No es necesario que vote por la boleta que le entregaron al subir al ómnibus que la va a llevar a votar. O sea que la Liga de Gobernadores pesa. ¿Cuán justicialista es la Liga de Gobernadores en el sentido más histórico del justicialismo? Sí, son de identificación justicialista, de identificación en el sentido de decir yo soy peronista, etcétera, pero ¿cómo son las transformaciones hoy de ese partido? Claro. ¿Cómo se van a repartir y a cruzar las vetas que tuvo históricamente el peronismo, que es una veta de justicia social, una veta social cristiana? Todas esas vetas, una veta muy populista, una veta carismática, ¿cómo se van a rearmar esas vetas? Yo no tengo tanta confianza en mi propia predicción del destino para ver cómo será el justicialismo, aunque sin duda lo que se llama las situaciones regionales, es decir, la Liga de Gobernadores, pesa mucho en el esquema futuro, ¿no? Hubo una casi inmediata lectura después del 48-40, para poner en términos redondos, de que era una elección que equilibraba, que no lo desbordaba en votos y por lo tanto en pretensiones de poder absoluto a Alberto, y que tampoco le daba una derrota tremenda a Mauricio Macri. ¿Crees que hubo una elección que permite un cierto equilibrio que abre a consenso? Sí, nadie mató, no fue a matar la elección, sin duda. Es lo más parecido, si vemos los pocos votos que sacaron las demás fuerzas, lo más parecido a como si hubiera sido un balotaje. Sí. Es eso, y en un balotaje nadie mata a nadie, porque se supone que si llegaron al balotaje los dos llegaron con fuerzas relativamente equivalentes. Entonces es lo más parecido a eso. De todas maneras da para pensar el achicamiento, como se han empequeñecido fuerzas que parecían tener un destino de tercera fuerza más patente, como es el caso de la Fuerza de Consenso Federal de La Baña, digamos. Y además queda, por otra parte me parece, ahí en el panorama postelectoral, queda el interrogante sobre qué va a pasar con Cambiemos. ¿Va a seguir existiendo Cambiemos? ¿Va a seguir existiendo? Lilita Carrió se retira de la política, ella fue la que armó Cambiemos, ella fue la que armó Cambiemos, junto con Sanz, digamos, que presidió la Convención Radical. Se retira de la política, y eso quiere decir que se retira de la política para fortalecer Cambiemos, se retira de la política porque dice, porque ya no me salió aquello a lo que yo jugué. No es menor lo que estás planteando, y que yo no lo había visto. Carrió es fundadora y Sanz es fundador, los dos afuera. Los dos afuera. Bueno, Sanz lo sacaban a patadas de la Casa Rosada, nunca le sirvieron ni un mate. Nunca le sirvieron ni un mate en la Casa Rosada, pese a haber sido el fundador en la Convención Radical de Cambiemos. Eso marca el sectarismo con el cual direcciones como la de Marcos Peña se manejaron. Si uno dijera, quizás otro jefe de gabinete le hubiera dado otro destino a Cambiemos. No otro destino de sus políticas económicas ni de sus políticas sociales, pero sí otro destino político. El maltrato al cual sometió a los radicales, y sobre todo a radicales eminentes como Sanz, en la Casa Rosada fue notable. Y a los propios, ¿no? A los Monzó, a los Massot. Bueno, no digamos, sí, a los Monzó. Es decir, a políticos muy experimentados. Desde jefatura de gabinete es como si la experiencia política, desde donde Marcos Peña regía con sus troleros, sus trolls, etcétera, era como si la experiencia política, más que un valor, fuera algo que hubiera que reprocharle a las personas. Ahí hubo, no te equivocaste, la palabra, sectarismo. Sectarismo extremo, extremo. Y es lamentable porque mucha gente joven se acopló a ese piso de la Casa Rosada donde yo trabajaba, y se acoplaron creando personalidades sectarias, ¿no? El destino, digamos, primero habría que ver qué pasa con Cambiemos. ¿Te imaginas que este 40% lo habilita, hay que ver si quiere, a Macri para sostenerse como jefe de la oposición o como un actor importante de la política? Bueno, ahí está Rodríguez Larreta, que ha tenido una victoria resonante, nunca se ganó igual en la ciudad de Buenos Aires, lo cual marca que las capas medias de la ciudad de Buenos Aires agradecen, y los votos de las villas de la ciudad de Buenos Aires no contabilizan tanto como para disminuir el valor del peso en porcentaje del voto de las capas medias.
Entonces, Rodríguez Larreta en política y que sabe manejarse quizás por una herencia familiar, Claro. Que es importante. De tradición política. De tradición O sea, política. De la clásica política. ¿no? Efectivamente. De vuelta a una demostración. Que también se veía en Frigerio. Sí, claro. Que también se veía en Frigerio. El desprecio de la política por quienes no tienen herencia política, ni han aprendido, ni han sido discípulos de políticos, es muy grande. Eso se veía claramente en los políticos puros, amarillos puros. Bueno, volviendo al jefe de gabinete, no quisiera ensañarme, pero era como el modelo de eso. Se veía muy claramente en ellos no tener herencia política, ni en maestros ni en familiares, no quiero decir que tengan que ser familiares, maestros, y se veía claramente en gente como Frigerio, o en Monzó, de trayectorias políticas anteriores, se veía claramente que el haber aprendido política de muy joven, política, no estar en la ciudad de Buenos Aires y manejarla, el haber aprendido política de muy joven era muy importante.